A veces, cuando miro el estado actual de la iglesia, me preocupo por muchas cosas, pero mi preocupación más profunda es con respecto al Evangelio en sí mismo. Me temo que estamos en una época en la que el Evangelio está en eclipse, porque a todo le llaman Evangelio, excepto al mismo Evangelio. El Dr. Sproul tenía una gran preocupación, esto es, que la iglesia abandone el Evangelio de Cristo. ¿Estamos viviendo esa realidad hoy? Para saber eso, vamos a ver qué dice la Escritura y qué dicen maestros como el Dr. Sproul, Sujel Michelin o Paul Washer. A veces, cuando miro el estado actual de la iglesia, me preocupo por muchas cosas, pero mi preocupación más profunda es con respecto al Evangelio en sí mismo. Me temo que estamos en una época en la que el Evangelio está en eclipse, porque a todo le llaman Evangelio, excepto al mismo Evangelio. En el siglo XVI, en el corazón de la Reforma, Lutero advirtió a sus contemporáneos que cuando el Evangelio se predica clara y audazmente, produce conflicto, y como a la gente no le gusta el conflicto, cambian el Evangelio, lo diluyen o tratan de quitarle su ofensa. En lugar de predicar el Evangelio, que tiene que ver con la persona y obra de Jesucristo, se centra en Cristo y en su obra. En lugar de eso, dicen, hoy prediqué el Evangelio. Les dije a las personas, vengan a Jesús y todos sus problemas desaparecerán. Vengan a Jesús y encuentren felicidad en su vida. Si bien es cierto que la fuente de la felicidad es Jesús, eso no es el Evangelio. Lo peor de todo, escucho a algunos predicadores decir, Dios te ama incondicionalmente. Pero, ¿qué piensan las personas cuando escuchan eso? Ellos piensan, si Dios me ama incondicionalmente, eso significa que me ama exactamente como soy y está contento con mi estilo de vida, donde no tengo que arrepentirme, no tengo que venir a Cristo, no tengo que ser convencido por la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, dice la Biblia, y convierte el alma. La conversión no es por la ley en sí misma, sino por la palabra de Dios. Porque su palabra es ley. Así es como funciona el lenguaje del Antiguo Testamento. Pero ocultamos la ley, y donde no hay ley, no hay conciencia de pecado y de ninguna necesidad del Evangelio. Les decimos a las personas que no necesitan arrepentirse porque Dios los ama tal como son, y la única razón para venir a Jesús es tener más paz, más felicidad o un mejor viaje que el que obtendrán de las drogas. Eso no es el Evangelio en absoluto. Como bien ha indicado el Dr. Sproul, hay maestros que enseñan erróneamente el Evangelio de Dios, y muchos lo hacen a sabiendas de que están torciendo la palabra de Dios. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La Escritura afirma sobre estos falsos profetas lo siguiente: hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Por otra parte, podemos ver cómo se manifiesta esto en la actualidad. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como lo han indicado Paulo Jr. y Paul Washer. Lo que las personas necesitan entender es que la misma necesidad que los antiguos tenían del Evangelio, la tenemos hoy en día, porque el hombre heredó la naturaleza de Adán y el único remedio para lo que sucedió con Adán es el Evangelio de Cristo. El Evangelio podría tener un impacto mucho mayor si fuera predicado en su totalidad y no solo partes de él. No basta con decir que Cristo murió, otros también murieron, que Cristo sufrió. A veces el evangelismo se limita a decir Cristo murió por tus pecados. No hay una exposición profunda. Entonces necesitan otros atractivos para atraer al pecador, otras carnadas, como curas, espectáculos, música, prosperidad. Así que, lamentablemente, tenemos una multitud de inconversos en el reino de Dios. Se atraen por la música, la diversión. La iglesia está llena de buena gente, pero no comprenden la cruz y la profundidad de todo lo que Dios ha hecho a través de ella. En muchos casos, hermanos genuinos, verdaderos hijos de Dios, tienen miedo de predicar el Evangelio porque no quieren ofender a las personas. Y por ello, por el miedo que sienten, buscan otras alternativas para intentar llevar, entre comillas, la palabra de Dios, como lo señala Sujel Michelin. Pero para muchas personas el Evangelio consiste en compartir su testimonio, y eso no está mal en sí mismo, siempre y cuando sea simplemente un punto de partida
para llevarlo al anuncio del Evangelio. El Evangelio no son consejos, el Evangelio no es Dios haciendo un coaching de la vida para enseñarnos cómo vivir mejor. El Evangelio es el anuncio de algo que ya Dios hizo en Cristo para poder perdonar nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Así que compartir mi testimonio con un pecador no es evangelizarlo. Invitarlo a la iglesia no es evangelizarlo. Decir a las personas, yo antes tenía un vacío en mi interior, pero ahora Cristo llenó mi corazón, no es evangelismo. Entonces, ni compartir el testimonio, ni invitar a la iglesia, nada de eso es evangelismo. Pero lo que nosotros debemos hacer es predicar el Evangelio, no buscar adornos culturales ni alternativas, porque nada tiene poder para salvar, sino solo el Evangelio, como lo indican John MacArthur y R.C. Sproul. He estado pensando mucho en un pasaje de Marcos 4. Es realmente una sección completa, la carta magna de Jesús sobre el evangelismo, y él dice: el reino de Dios es como un hombre que siembra la semilla en la tierra, y se acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él mismo sepa cómo. Así que ese es mi mandato para el evangelismo: siembra y vete a dormir. Yo no estoy a cargo de los resultados. Y tú dices, bueno, serías más efectivo si tuvieras una bolsa de semillas de diseñador. ¿En serio? ¿Necesito conseguir una bolsa de semillas de diseñador? Esa es la idea, y serías mucho más efectivo si usaras una camiseta con una calavera y huesos cruzados mientras siembras, porque eso realmente comunicaría algo a los muertos, ciegos e ignorantes, alejados de la vida de Dios. O si pudieras respaldar tu siembra con música rock, eso tendría un gran impacto. ¿Qué clase de cosas ridículas son esas? El punto principal es que en la parábola del sembrador, él dice: un sembrador salió a sembrar. Eso es todo lo que se dice sobre el sembrador, que salió a sembrar. Todo lo que se dice sobre la semilla es que fue arrojada. El resto de la parábola se trata del estado del corazón. No es la habilidad del sembrador y la semilla está fija. Es la condición del corazón lo que importa. Si estás bajo la ilusión que tenía Finney de que puedes cambiar el corazón, entonces te preocuparás por todos esos adornos culturales que quieres añadir y pensarás que eso tiene un impacto. No importaría cómo se vea la bolsa de semillas. No importaría cómo sea la situación circundante. Todo lo que realmente importa es la semilla, que está fija y establecida en la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, como dice en el relato de la parábola en Mateo. Eso es todo lo que necesitamos saber. El poder está en la palabra. Nosotros sembramos la semilla, va a la tierra, hace lo que hace. Ni siquiera sabemos cómo lo hace. La tierra produce la cosecha y usa la palabra griega automatos. Produce automáticamente, es un automatismo divino. Primero la hoja, luego la espiga y luego el grano maduro en la espiga. Y cuando la cosecha está lista, se mete la hoz y se cosecha. Es casi como en 1 Corintios 3. Alguien siembra, alguien riega y boom, aquí viene el crecimiento. Si estás bajo la ilusión de que algo importa más que la siembra de la semilla, entonces no entiendes cómo realmente funciona esto. Es un milagro divino, y solo Dios puede hacerlo suceder. No es solo una cuestión de entenderlo. La iglesia no lo cree, John. Y la incredulidad sobre esto está muy extendida. Absolutamente. Cuando prediqué aquí, cuando hablé en su graduación hace un par de años y prediqué el último sermón de Lutero antes de morir, Lutero comienza ese sermón diciendo: ¡qué buen evangelio tenemos! Y luego, en su último sermón, habla sobre cómo la gente corre a Treveris y otros lugares en busca de reliquias para encontrar la túnica de José y cosas por el estilo, porque piensan que pueden encontrar poder en algún lugar mejor que en el evangelio. Es por eso que lo hacen. Quiero decir, es lo mismo en nuestras iglesias hoy. No estamos persiguiendo la túnica de José, pero seguimos buscando formas de mejorar el evangelio.
Muchos creen que pueden formar una iglesia más poderosa por todos los medios posibles, excepto el que Dios ha ordenado. Él ha puesto el poder en la palabra, y es a través de la predicación de la palabra que ha decidido salvar al mundo. No podemos mejorar eso, pero sí podemos empeorarlo y apartarnos de eso. Y eso es lo que estamos viendo a gran escala ahora. La palabra de Dios es clara. El único medio de salvación es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo indicó Pablo a los Corintios. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De la misma manera, a los romanos les escribió el apóstol Pablo: No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por otra parte, se nos dice que el oír viene por el mensaje de Cristo. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Es muy importante aclarar que el pasaje no está diciendo que la fe viene por el mensaje de Cristo, sino el oír. Necesitamos fe para ser justificados en Cristo. Pero como no tenemos fe porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, necesitamos que se nos infunda vida espiritual. Que se nos dé oídos para oír, que se nos quite la ceguera espiritual. Y el medio que Dios ha designado para realizar esa obra es la proclamación del mensaje de Jesucristo. Por eso es necesario que dejemos todos los adornos culturales, que abandonemos todas las alternativas y que abracemos al Evangelio como lo que Dios lo ha designado. El medio, el único medio por el cual han de ser salvos los creyentes. Mi nombre es Nicolás Rodríguez. Soy profesor de lengua y literatura y estudiante de licenciatura en teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Si querés aprender a predicar el Evangelio bíblicamente, tenés que mirar esta masterclass donde damos un curso de evangelismo totalmente gratis.